Todo me lo cambió un video de Facebook. Me salió un podcast, un video que estaban haciendo. Y esa persona hablaba en ese momento de que tenía más de 170 propiedades. Yo dije, esto debe ser pura mentira, voy a escucharlo a ver qué pasa. No hay nadie que se lo sepa todo, nadie. La gente que tiene 200, 500 propiedades sigue aprendiendo el que tiene 1000 o 2000. O sea, digamos que esa parte estratégica de Amazon sí la hice yo y fue muy estresante porque lo hicimos yo casi en mis 2 últimos meses de embarazo, cuando pasó lo de la patente. Eso fue súper triste, muy triste, porque uno de los mentores nos dijeron, ustedes tenían el producto para hacerse millonarios. En una temporada de diciembre trajimos unas patinetas, unos bolsos. Yo trabajaba todavía en las cocinas. No me gustaba. Entonces lo que yo hacía era que traía esa mercancía, la colocaba en una storage que alquilaba, me iba al sábado madrugado a Los Pulgueros y los domingos a vender. Si tú ahorita mismo tienes varios emprendimientos y probablemente no estás viendo resultados en ninguno, es porque no te estás enfocando en nada. Y la mentira que todos le echamos a la familia cuando nos llaman, ¿cómo estás? No, excelente, aquí súper bien. Y realmente la gente fuera de Estados Unidos no sabe lo que tú estás pasando o lo que uno pasa cuando llega a este país. La gente se deja llevar por lo que te dicen, que se ganan 500 diarios, 2000 semanal, y cuando tú llegas acá es otra realidad. Pero es un mundo que todos nos tenemos que estrellar para saber realmente cómo funciona este país. Hay gente que le va muy bien desde que llega, bendito sea Dios, pero hay otra gente que tiene que vivir un proceso que es más largo, y por eso yo les compartía en un video que subí en TikTok, en una historia una vez, y decía, la mayoría de gente conoce los resultados, mas no conoce tu proceso. Todo el mundo ha mirado lo que tú has logrado hasta el momento, si tienes ahorita una compañía, si tienes un negocio, si ya compraste una casa, pero nadie sabe ese recorrido que hiciste durante años para poder llegar ahí. Y al principio yo le decía a ella de que llegamos aquí, yo le decía, vamos a traer mercancía de China, vamos a hacer esto, no, esperemos. Yo como quería hacer 1000 cosas y trataba y lo hacía. No se adelante, no se Espera, adelante, no. Estaría chévere. No, pero espera, algo súper importante. Yo le decía a ella, yo le decía, acuérdate que cuando uno va a empezar un proceso, nadie lo apoya a uno. Nadie ve valor en uno. Nadie te va a decir, toma $50, invirtamos. Y así pasó. Cuando nosotros íbamos a invertir, nadie. Y antes, quizás hasta la misma familia, los mismos conocidos son los que menos te apoyan. Realmente. Y eso es cierto. Y ya después de que uno comienza a hacer ciertas cosas y comienzan a ver ciertos cambios, se quieren asociar contigo. Y siempre va a pasar así. Porque al principio nadie quiere, pero después sí. Y no es porque realmente de la noche a la mañana cambiaron, no. Fue porque comenzaron a notar algo diferente en ti y probablemente algo bueno que ahora se quieren asociar. Y así funciona. Eso es cierto. Y pues obviamente, pues todo lo que ha dicho Juan, ustedes creo que de cierta manera lo han podido marcar cuando están en sus clases gratuitas y eso, porque él siempre recalca mucho eso, y eso es algo que sí deberían tener muy presente pues todas las personas que llegan acá como migrantes. O sea, todos tenemos como esa empatía con ustedes de que a todos nos toca duro y nadie más conoce lo que sufrimos, lo que lloramos, lo que nos cuesta, lo que madrugamos en este país más que ustedes mismos. Entonces, no se sientan mal. Nadie sabe con la sed que otro vive. Eso sí es verdad. No se sientan mal si tal vez su familia o la gente en el extranjero fuera de acá no comprende esa situación. No necesitamos que nadie nos comprenda porque nosotros somos dueños y sabemos la historia que vivimos, y de eso debemos sentirnos orgullosos y de eso debemos sacar fuerzas para seguir adelante, que es lo único que importa. Ya el que no ve el proceso se lo pierde. Entonces, eso es algo que sí sería súper chévere que las personas empezaran como a mentalizarse más en ese tema. Mira, y algo también que yo les quería comentar a las personas, y es que cuando nosotros comenzamos aquí en el proceso de informar, no buscábamos qué inversión hacer, sino qué trabajo tener. Y creo que es el error más común que cometemos nosotros como hispanos. Quizás otras comunidades llegan aquí, se ubican un poco más rápido porque se familiarizan de cómo funciona el país y comienzan a entender el sistema. Y yo creo que dos cosas súper importantes que acá necesitamos aprender es crédito e impuestos. Tú sabes cómo tener buen crédito, sabes cómo tener capital. Ahora vas a invertir ese capital, tienes que entender cómo pagar menos impuestos. Y es lo que la mayoría de personas probablemente no entienden. Pero cuando nosotros como comunidad hispana, de Latinoamérica, de Centroamérica, venimos es con la intención de trabajar. ¿A dónde hay un trabajo? No he escuchado a la primera persona que llegue y diga, oye, ¿en qué podemos invertir? Si no llega, no están dando trabajo. Y eso me pasaba a mí. Yo llegaba a las compañías, me iba en un transportation que compramos en un mes que nos valió $600 y nos prestaron 300 porque no teníamos el dinero total. Y ese carro en ese momento no tenía ni aire. Parecíamos perro de ricos sacando la cara así por la ventana. Sí.
porque la calor que hacía en ese momento Ay, era era impresionante. impresionante, pero era un carro que realmente Nos llevó a hasta todo lado, Tampa, nunca se varó. exacto, eso era hasta un día que se nos dañó el arranque, nosotros en Colombia le decimos el arranque, no sé cómo se le dice aquí, y preciso cuando lo empujamos, acá a la señorita le tocó empujarlo para poder prenderlo porque era de caja manual, no teníamos cómo prenderlo, y fue como a las 9 de la noche que fuimos a comer. Oye, pero yo sí quisiera cambiar esa historia. Y tú debiste haber empujado y yo manejar. Yo es que Es que ella no empujando. podía, no sabía cómo No, funcionaba. empujar. No, sí, claro. No, sí, ya había sabido manejar. Pero sí, tienes toda la razón. Pero bueno, en todo este proceso hay unas preguntas claves que yo quiero que ustedes tengan muy presente la respuesta, porque hacen lo que es hoy Juan David. En todo el proceso de todos estos años en este país, obviamente, más que sea mi esposo, más que yo, nadie, más que nadie, yo sé cómo ha sido todo lo que hemos tenido que vivir. Y no digo que la hemos pasado mal, no, pero hemos tratado de cambiar esa realidad. Porque definitivamente queremos vivir o tener un cierto modo de vida diferente. Entonces, en ese trayecto, cuando Juan pues tuvo muchos trabajos, ¿no? Cuando estabas en el car wash, la pintura, en Uber la Eats, DoorDash, de todo. sí, o sea, todos esos trabajitos, cuando llegaste a las cocinas, que bueno, es una persona también que le tenemos que agradecer mucho, y digamos que en este punto, porque digamos que, bueno, todos fueron trabajos duros, bueno, en el rebusque, pues, entonces, cuando llegamos al punto, cuando empezaste en el tema de las cocinas, ahí empezó, yo digo que ahí empezó la locura de Juan David, Un cambio. un cambio impresionante. Soy muy certera de lo siguiente. Desde los años que yo he conocido a Juan David, nunca lo vi estudiar, nunca enfocarse en que pues la carrera, en que sí, coger un libro, estudiar, verse un podcast, verse, aprender de alguien, nunca. No sé, obviamente ahí En vamos a oír Colombia, ¿no? mucho En Colombia. En Colombia, sí, en Colombia. Pero, o sea, nunca es ver una persona como muy enfocada como a educarse y todo el tema, no. Cuando empezaste el tema de las cocinas, ahí obviamente empezó, como les dije, al casi nada lo satisface en cuestión, obviamente, económica o en cuestión de calidad de vida. Entonces, él empezó como, quiero hacer algo más, no quiero estancarme aquí, no quiero seguir ganando, o sea, siempre hay un tope, o sea, el cheque a cheque es el tope. Ese es el tope y la cabecera de todos aquí. Entonces él ya no quería seguir en el tema. Entonces ahí empezó a cambiar cosas. ¿Qué empezó a cambiar ahí antes de, pues obviamente, el momento trágico, pues? ¿Qué empezó a pasar ahí de que tú empezaste como a decir, quiero hacer otra cosa, necesito más dinero? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que es una de las mejores preguntas que me han hecho y realmente todo, todo, todo me lo cambió un video de Facebook. Así, literal. Probablemente las redes sociales las utilizamos para distraernos, para ver un tipo de información. En ese momento yo no sabía nada de real estate y cuando venía de aproximadamente como 2 horas y media de mi casa, eran las 7:30 de la noche y en ese recorrido, para que no me cogiera el sueño porque uno salía cansado, lo que yo hacía era colocar el radio fuerte y dejar las ventanas abajo. Entonces, cuando di el cambio en Facebook, me salió un podcast, un video que estaban haciendo. Y esa persona hablaba en ese momento de que tenía más de 170 propiedades y probablemente ustedes ya lo conocen, que yo lo he nombrado varias veces. Y él decía ahí que él había sido latino, entró por el desierto, X. Y esta persona, cuando dijo que tenía todas esas propiedades, yo dije, esto debe ser pura mentira, voy a escucharlo a ver qué pasa. Me enganchó tanto ese video que desde ese día comencé a seguirlo a él, a aprender cómo hacía las cosas, fui a un evento de él, he tenido la oportunidad de compartir escenario y que él me ha invitado a hablar de lo que hacemos nosotros y desde ahí yo le decía a mi esposa, oye, voy a ir a un evento en Silver Spring, Maryland, era el evento de ellos y cuando comenzamos a seguir esos pasos, pues ya como que la mentalidad comienza a cambiar un poco, porque nosotros cuando estamos trabajando en un trabajo regular por hora, miramos y cuando alguien se gana 1,200, 1,500, 1,100, 1,300 a la semana, uno dice, wow, esa persona está ganando súper bien. Pero porque es el núcleo con el que te rodeas. Tú no tienes una persona que gane 10,000 o 20,000, por eso se te hace que esa persona gana bien. Y cuando comencé a ir a ese evento, que fue el primer evento que yo fui, la gente literal hablaba de comprar casas como si compraran chicles. Y yo le decía a ella cuando llegué a la casa,
Yo le decía, oye, todo el mundo compra casas que semanal, que mensual, ¿serán que las compran las casas de Tío Rico? ¿De dónde las sacan? Porque Claro. todo el mundo hablaba de comprar casas y yo le decía a ella, tenemos que hacer algo así. Y ahí me entró la fiebre de madrugar a las 4:30, 5 de la mañana, estudiar. Ella se iba a dormir con nuestro hijo y también yo me quedaba hasta las 11, 12. Y cuando a uno le apasiona algo, y probablemente ustedes se van a sentir identificados, cuando a ustedes les gusta algo, el tiempo no es un límite. Tú trabajas o estudias o lo que te agrada hacer y tú miras y el tiempo se pasó y ni cuenta te diste. Y eso literal me pasaba a mí. Le cogí tanto amor a hacer eso que hasta hoy, al día de hoy, pues seguimos educándonos. No hay algo que yo siempre le comparto a la gente y no hay nadie que se lo sepa todo. Nadie. La gente que tiene 200, 500 propiedades sigue aprendiendo el que tiene 1000 o 2000. Siempre. Cuando una persona viene a mí y me dice, no, yo tengo toda la información, solo me hacen falta pequeños detalles, realmente yo lo felicito porque yo no la tengo toda. Estamos siempre en el proceso de aprender. Sí, sí, y bueno, esa pregunta te la hice porque claramente, bueno, ya dio la respuesta, todo se Un poco basó larga. un poco larga, él se extiende mucho. No, pero lo decía porque sé que, bueno, Osvaldo Galarza, vamos a decirlo, siempre lo nombraremos en todo lado porque fue el pionero, obviamente, a que Juan David, pues, transformara prácticamente la vida de él y la vida de nosotros y pues de la familia prácticamente. Lo que yo vi en Juan David ahí, que es lo que obviamente muchos de ustedes ven, porque por algún motivo ustedes siguen ahorita a Juan, es ver cómo ciertas cosas, ciertas industrias, ciertos procesos que en nuestros países no son comunes, aquí se hacen de una manera no más fácil, pero de una manera que sí es posible. Entonces, cuando empezamos a ver, cuando Juan llegó y me contó, no, mira, que es que acá ellos son inversionistas y compran, y yo decía, pero ¿cómo? O sea, es que ni en Colombia, bueno, en Colombia obviamente pasa y en otros países, pero digamos que son ya empresas multinacionales, grandes compañías, gente que ya obviamente es estudiada, pues con esa mentalidad que uno siempre se lleva a su país. Entonces, cuando él me empezó a contar ese tipo de cosas, y entonces, claro, él vio una persona de pronto con la misma mentalidad, la misma sed de no quedarse ahí, porque obviamente Osvaldo Galarza no se quedó en que voy a comprar una y dos casitas y con eso tengo para, no, él fue por otra y fue por otra y fue por más. Entonces, esa mentalidad y esa forma de conectar Juan con lo que era, no solo Osvaldo, sino todas las personas que acudieron a ese evento en especial, pues obviamente ahí fue cuando Juan empezó a transformarse en un Juan que yo nunca conocí y esa transformación fue lo más bonito y es lo más bonito que prácticamente me deja Juan a mí por el resto de la vida. Es ver cómo una persona que definitivamente venía digamos que de una educación normal, ver Y cómo del realmente, rebusque que era uno bueno, comprar, más que todo vender, el mirar qué rebusque. hacía uno, pero nada de ponerse uno a educar de cómo funciona Exactamente, realmente las entonces inversiones. cuando él empezó, que vio que tenía que educarse, entonces empezó como que ese interés por cosas que a mí me impresionaron, el coger un libro, en que te levantabas casi a las 5 de la mañana y te acostabas a las 11 de la mañana viendo videos, 11 de la noche. viendo libros, perdón, 11 de la noche, leyendo libros, mejor dicho, educándose en lo que fuera no, específicamente en el mundo de las inversiones de real estate. Entonces, cuando yo vi todo eso, yo dije, wow, esto está muy interesante porque me encantó verlo enfocado en algo que realmente le gusta y eso es algo que es muy difícil encontrar y lo digo, obviamente ya es muy opinión muy propia, en que es tan difícil encontrar algo que realmente nos guste y nos apasione y como dice Juan, que el tiempo se va y nos damos cuenta porque estamos tan enfocados y tan como vamos tras de ese objetivo que el mundo vuela y no nos damos cuenta. Realmente yo digo, wow, Juan, ¿tú cómo haces o cómo hiciste o cómo llegaste a decir, esto me gusta, esto me apasiona y por eso me levanto y me trasnocho y le doy toda? O sea, ¿qué te ayuda a Com- definir eso? Cometiendo todos los errores, invirtiendo donde no debía, perdiendo dinero, trayendo mercancía de China, haciendo lo de criptomonedas, la bolsa de valores, perdiendo dinero ahí. Tantos errores que fui cometiendo y que realmente no me sentía a gusto cuando yo iba a comenzar a invertir ahí. Y lo único que lo hacía era porque otra persona decía, oh, acabé de hacer X cantidad en esta inversión. Y eso le llama mucho la atención a uno. Esta persona, ¿cómo está haciendo $10,000 diarios, $20,000 diarios? Yo lo quiero hacer. Pero ¿qué es lo que sucede? Que probablemente esa persona tiene mucha experiencia y tú hasta ahora estás aprendiendo.
Y cuando tú no vas de la mano con una persona que realmente te guíe bien, lo más fácil es que vas a perder dinero. Y eso fue lo que sucedió ahí cuando fuimos a vender en Amazon. Compramos un curso para mirar toda la información, cómo se hacía todo el proceso. Yo llegaba de trabajar en las cocinas y comenzaba a buscar los productos supuestamente que iban a ser tendencia o que se iban a poder vender de una manera más rápida. Y nosotros no sabíamos nada. Lo que hicimos fue comprar mercancía en China, lo que nos habían explicado, pedir unas muestras, mandar eso directamente a Amazon. Y cuando lo enviamos a Amazon, se comenzó a vender. Nosotros, mejor dicho, no cabíamos de la felicidad porque éramos la segunda persona que estábamos vendiendo eso. Esos son los push pop, lo que ustedes probablemente tienen para sus hijos en su casa, que les pichan y suenan como burbujas. Y nosotros éramos la segunda persona que lo estamos vendiendo en Amazon. Comenzó a venderse, a venderse, a venderse. Y cuando de un momento a otro, pum, bloquearon el producto. Y bloquearon el producto y nos enviaron toda la casa. Porque no teníamos patente. Y una persona que sí patentó eso nos rechazó nuestros productos. Y ahí fue cuando se colocaron en contacto contigo, ¿te acuerdas? Sí, eso fue en esa, como digo yo, en esa etapa cuando estabas trabajando en lo de las cocinas, que estabas como buscando opciones de generar más dinero, de tener como un emprendimiento ya de nosotros. Ahí fue cuando vimos, ahí estaba pues no muy de moda, pero había mucha publicidad de Amazon, del FBA y toda esa cuestión de Amazon, del comercio, porque pues a Juan siempre le gustó mucho. Eso fue algo que siempre vi, fue de él en Colombia, que le A mí gustaba el comercio, me gustaba. vender y pues llevar que el producto, o sea, como el tema del comercio a él le gustaba mucho. Entonces, como que obviamente queríamos mirar si por ahí había un espacio para nosotros, pero pues sí, compramos el curso, lo leímos, o sea, digamos que esa parte estratégica de Amazon sí la hice yo y fue muy estresante porque lo hicimos yo casi en mis 2 últimos meses de embarazo. Y cuando nació mi hijo, este hombre es insoportable, lo tengo que decir. O sea, él tiene que ir y hagámosle y vamos, y él no mira tiempos, no mira nada. Y pues obviamente, pues he tratado de entender mucho eso. He tratado como de, a veces como, bájale el nivel, calmado, vamos con calma porque yo soy un poquito más, o sea, no, mido un poquito más las cosas y pues más cuando uno está en embarazo y tiene su hijo, uno está un poco más vulnerable mental y físicamente. Entonces, claramente, pues en ese tiempo cuando hicimos todo, pues yo estaba súper contenta porque me acuerdo que duramos, no se me olvida, eran como las 3 de la mañana. Tú tenías a Max aquí en tu pecho, los dos estaban dormidos y yo te desperté, yo, mira, ya hicimos el envío, ya no sé qué, ya pude, pues no había conectado lo que era el proveedor en China a lo que eran las bodegas de Amazon y pues ya era el punto final, o sea, ya era esperar que llegaran a las bodegas y se vendiera. Entonces lo desperté y mira, y todos emocionados, pasó pues los días, llegó, se vendió un par de, cuando pasó lo de la patente, eso fue súper triste, muy triste porque uno de pues, de los mentores nos dijeron, ustedes tenían el producto para hacerse Esa millonarios. persona me dijo, ¿cómo encontraste ese producto? Sí. Literal, le pagamos una hora de asesoría porque yo le dije, mira, yo encontré este producto y quiero venderlo. Me dijo, muéstrame. Y apenas le mostramos, dijo, ¿tú cómo encontraste ese producto? Y yo, no, pues buscándolo, siguiendo Mm, los pasos y todo. Decía, brother, véndelo, véndelo porque ahí está. Cuando le sí, íbamos a vender, comenzaron a venderse las unidades, pues uno todo súper feliz. feliz y Y ya era, después de que se cayó todo, pues bueno, pero aquí yo le decía a ella que cuando nosotros nos presionamos mucho, digámoslo así, para hacer nuevos proyectos, para hacer cosas nuevas, y yo escuché una palabra que también me hizo a mí reflexionar mucho y es que trabaja como nadie quiere para que después vivas como nadie puede. Porque al principio cuando trabajamos de manera fuerte, después vas a tener los resultados y vas a tener una vida tranquila. Pero muchas veces trabajamos cheque, nos gastamos ese cheque, la pasamos bien, viajamos, haces mil cosas, pero después tienes que comenzar otra vez a trabajar para vivir un algo similar. Entonces yo le decía a ella, no te preocupes, ya se cayó eso, pues no hay problema, vamos a hacer otro negocio. Y vamos no, a hacer otro sí, negocio. no, y yo quedé súper triste porque pues le veía mucho potencial y pues obviamente, pues con esa depresión postparto era más difícil para mí, entonces obviamente me eché como que, no, no fue bueno haberlo como dejado, como que el primer intento fallido y lo boté. No, o sea, después aprendí que no debió ser la mejor forma de haber puestole un stop a este que habíamos iniciado con Amazon,
pero pues de igual forma sirvió de lección y ahí seguimos como trayendo más mercancía, pero eso ya fue juguetería, nos íbamos a los famosos pulgueros a vender. Ah, bueno, eso lo hicimos a la par con Amazon porque yo estaba en embarazo cuando íbamos a vender allá, nos poníamos el carro, la carpita, el aplaudiendo por todo el parque. Algo que a ella no le gustaba. Horrible. Algo que a ella no le gustaba y era que nosotros en una temporada de diciembre trajimos unas patinetas, unos bolsos. Yo trabajaba todavía en las Eso cocinas. me gustaba, o sea, Yo ya. trabajaba todavía en las cocinas. Entonces lo que yo hacía era que traía esa mercancía, la colocaba en una storage que alquilaba y viernes cargaba todo el carro, me iba al sábado madrugado a los pulgueros y los domingos a vender. Entonces ella en ese momento estaba en embarazo también, Ya en ese, estaba a en ese punto de proceso. tener a más, sí. Y cuando ella iba conmigo, nosotros alquilábamos una carpa ahí porque a ti te rentan es un cuadrado. Entonces lo que nosotros hacíamos era colocar los juguetes en el piso, colocar los bolsos en la carpa. Y yo tengo algo que normalmente en nuestros países sucede mucho. Aquí en Estados Unidos no lo veo. Y que cuando tú ves a un cliente, de cierta manera quieres ofrecerle un producto, llamar la atención para que haya una venta. Yo veía a todos los americanos que se sentaban así y si alguien preguntaba, atendían. Pero yo, desde que me bajaba del carro, comenzaba a aplaudir duro. Sí. Scooter, las patinetas, y como que la gente volteaba a mirar como que eso no es normal. Entonces se vendía un poquito ahí en el pulguero y yo le decía, ya quédate aquí y me colocaba yo los bolsos acá en las manos. Me amarraba de a 5 o 7 bolsos y iba caminando por el pulguero vendiendo los bolsos. Hasta que me dijo, eso no Sí. se puede hacer. Me dijo una persona, eso no se puede hacer, tienes que tener cuidado o si no te sacan de acá. Yo decía, pero es que yo ¿Cómo no estoy venden amarrando a aquí? nadie. Yo ¿Cómo no estoy venden amarrando. aquí? Pues es algo normal en Colombia. En Colombia Exacto. vas a los centros Es que y normalmente tú vas al centro o vas a donde hay un comercio y las personas salen y te ofrecen la mercancía. Entonces yo le dije a ella, si los clientes no vienen donde nosotros porque quizás no estamos en el mejor sitio, yo voy a ir a dar una vuelta para ver qué se puede hacer. Y cuando una persona me vio, entonces la persona también era colombiano y me dijo, brother, eso no se puede hacer acá, te van a sacar. Entonces yo, ok, entonces me volví nuevamente para el puesto, pero lo que yo hice en ese momento fue que coloqué las patinetas encima de la carpa para que la gente las pudiera ver desde lejos y los bolsos trataba de amarrar lo más alto posible. Entonces cuando llegaba la gente, y algo que es inevitable, si yo tengo un hijo y yo sé que algo que es inevitable, y es que cuando alguien ve un juguete, en este caso una patineta, yo le decía al niño, pruébalo, sin compromiso, ve y da una vuelta. vendido. Entonces la persona decía, no, 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 porque le raya las llantas. Yo le decía, tranquilo, que si se rayan las llantas que son de caucho, yo te las regalo. No va a pasar nada. Se subía al niño, a ese niño no lo bajaba nadie. Ya Nadie. era vendida. El papá, no, 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 toma la patineta. Yo, ok. Y el niño me volteaba a mirar y a los 5 minutos yo lo veía que volvían. Y el niño atacado. Y yo sé porque yo tengo un hijo y así funciona. Sí. Entonces, de cierta manera, como que yo hacía eso para generar un ingreso extra los fines de semana, hasta que yo le decía a ella, nosotros tenemos que buscar algo que realmente nos identifique y nos apasione. Porque a veces nosotros hacemos de todo, pero no hacemos nada. Es Cuando yo verdad. comencé en real estate, yo quería hacer wholesaling, fix and flip, Airbnb, todo lo que escuchara que fuera relacionado a real estate lo quería hacer. Y si nosotros no nos concentramos en algo y si tú ahorita mismo tienes varios emprendimientos y probablemente no estás viendo resultados en ninguno, es porque no te estás enfocando en nada. Busca una persona, y es algo que yo siempre le explico a la gente que le enseño lo de capital y lo de tax D. Busca una persona que sea experta en el área que tú quieres hacer y pégate a esa persona. Apórtale valor, ya sea capital, conocimiento, tiempo, contactos. Si tú buscas una persona que no ha logrado nada, ¿qué te va a enseñar esa persona a hacer? Si tú buscas una persona que ya logró comprar X cantidad de propiedades o X tipo de inversión, esa persona ya encontró algo y sabe algo que tú no sabes. Y por eso necesitamos estar ahí para que esa persona te guíe, te ayude. Probablemente si te va a cobrar, ahí viene si tú haces el esfuerzo y te educas o no. Pero realmente lo más costoso es la ignorancia. Muchas veces creemos que un curso o un entrenamiento de X cantidad de dinero es caro, pero caro comparado a qué. Cuando tú tienes la información, y aquí quiero explicarles algo importante, nosotros hemos pagado mentorías hasta de $15,000 y hasta un poco más. Y cuando tú tienes la educación, ¿ok? Y tú tienes esa información y la aprovechas, tú te vas a beneficiar y vas a generar un nuevo ingreso. Cuando tú tienes esa información, ¿ok? Y pagas ese entrenamiento y después no la aprovechas, ahí sí perdiste el dinero. Sí, eso es muy cierto. Y pues claramente en todo este proceso, como les acabamos de contar, eh,
La trayectoria de Juan David se ha basado en muchos negocios que se abren, que se tratan de levantar, pero también obviamente que tal vez no han funcionado y tal vez han fracasado. Y de eso se trata. En esa montaña rusa en la que hemos estado, gracias a Dios, encontramos algo que realmente lo apasiona a él, que nos apasiona pues a ambos y que hemos construido una compañía a base de eso. Entonces, en definitivo, Juan David es una persona como ustedes. Juan David es una persona que viene como ustedes. Obviamente sé que muchos son migrantes que vienen acá atrás de un sueño, pero el propósito de contar un poquito de la vida de Juan en este podcast es que vean que como todos tenemos una millonada de oportunidades que aprovechar. No nos vamos a quedar en el cheque a cheque, no nos vamos a quedar obviamente en lo que llevamos años haciendo, porque hay otras formas de poder generar ingresos. No es una invitación, la frase típica de emprende, la motivación, pues no, porque es que es la realidad en este país. Acá hay mucha oportunidad, mucho nos quejamos. He escuchado millones de personas diciéndonos, Juan, Nicole, es que esto es muy difícil, este país no es para mí, este país es para cualquiera que tenga las ganas y la mentalidad de querer llevárselo por delante. Y me refiero a crear negocio, crear riqueza, etcétera. Entonces, obviamente sí, de pronto hay una historia mucho más larga de todo lo que es Juan, pero quería que ustedes se llevaran un abrebocas y pues digamos que de parte mía participar aquí es bonito porque es algo de lo que siempre Es la hablamos. que está detrás de cámaras con los videos, contando, En la que les editando, ayudándonos en muchas cosas que probablemente mucha gente no ve. Y de todo, detrás de todo esto hay un gran equipo que obviamente colocan de su tiempo, de todo su conocimiento para que esto realmente funcione, porque una sola persona no va a hacer que todo esto pase. Así es, sí, y pues obviamente queremos tener un espacio también un poco de pronto más amplio en un próximo episodio de que sigan conociendo un poquito más de Juan, porque Juan, ahí hay una pilera, las llamamos nosotros en Colombia, hay mucho que explorar y hay mucho que aprender. Y antes de finalizar este podcast, yo te quiero dar 3 consejos súper importantes. Si tú eres un emprendedor, si estás pensando colocar un negocio, si quieres hacer algo más con tu vida, por favor, busca una persona que ya logró realmente lo que quieres. No te fijes en tus amigos, en tu familia, en personas que todavía no han hecho nada. Busca una persona, sigue a esa persona, sé constante, esté ahí como prácticamente como chicle, le decimos nosotros, porque esa persona realmente va a ver que tú tienes las ganas de aprender y te va a querer ayudar. Segundo, en este país, lo más difícil que a mí me pareció es buscar algo que realmente te apasione. Porque yo hacía algo y no me llenaba. Y lo que lo hacía era porque otra persona veía que le iba bien. Busca algo que te apasione, hazlo, busca una persona que te guíe. Y tercero, si ustedes en este mundo, en este país, disculpen, lo que normalmente están buscando es capital para emprender, recuerden que aquí hay mucha oportunidad a tener capital sin interés. Y así fue como nosotros comenzamos a invertir sin un solo dólar de nuestro bolsillo, solamente con tarjeta de crédito. Y nos vamos a ver en un próximo episodio. Gracias a todos los que están conectados. Solamente denle like, síganos y Compartan. regístrense. Comparten para que más personas puedan aprender de este tipo de testimonios. Gracias. Bye.